¿Sabías que puedes estar detenido en tu propósito no por falta de fe, sino por una fortaleza mental que se levantó en tu forma de pensar? ¿Sí? Una fortaleza mental. Así que en este episodio aprenderás qué son las fortalezas del racionamiento humano, cómo se forman y cómo podemos derribarla con la palabra de Dios. Porque es tiempo de renovar tu mente, dejar atrás las mentiras y permitir que la verdad de Dios te haga libre para vivir en el propósito que Dios diseñó para ti. Así que mantente conectado porque este episodio acaba de comenzar. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablar sobre fortalezas mentales. En el pasado episodio, número 74, estuvimos hablando de cómo dominar tu mente para que puedas vivir el propósito de Dios en tu vida. Y quiero hacer como un estilo serie de varios episodios hablando sobre lo que es la mente, los pensamientos, qué debemos hacer, porque creo que es uno de los temas que afecta mucho nuestra vida para poder cumplir el propósito de Dios en nosotros. Y no solamente para cumplir el propósito, en muchas áreas de nuestra vida, una de las cosas que nos impide avanzar o que nos limita y cuál es el campo que el enemigo utiliza para tratar de detenernos es la mente. Así que quiero hacer una serie de episodios hablando sobre esto en particular. La vez pasada hablamos de cómo dominar nuestra mente. En este vamos a hablar sobre qué son las fortalezas mentales y cómo nosotros podemos derribar todas esas fortalezas que no nos dejan avanzar al propósito de Dios. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Así que quiero compartir contigo primeramente el texto bíblico base del cual vamos a estar hablando en esta serie particularmente, y es 2 capítulo 10, 4 y verso 5, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y quisiera leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, porque hay una palabra clave que me llamó mucho la atención. Y hoy estaba leyendo estos textos bíblicos en mi tiempo devocional con el Señor, y estoy también leyendo un libro que se llama Controla tu mente. No recuerdo ahora mismo el nombre del escritor, de la escritora del libro, pero lo voy a buscar y en el próximo episodio le voy a poner cuál es el libro y cuál es el escritor. Está muy bueno, habla sobre esto de controlar nuestra mente y es algo que es bien difícil poderlo hacer por nuestras propias fuerzas, sino es que más bien es imposible, porque solamente por medio de Cristo, por medio de Dios, es que podemos vencer todas estas cosas que nos limitan, esta batalla mental que todos lidiamos, todos estamos en una batalla y creo que es la más fuerte que lidiamos, porque la llevamos con nosotros siempre y muchas veces los pensamientos no tienen descanso, a veces hasta en los momentos que más entretenidos estamos, siempre estamos pensando, siempre hay algo en nuestra mente, siempre hay algo en nuestra cabeza y por lo típico y lo normal, usualmente los pensamientos no son buenos. Como que siempre pensamos en lo negativo, en lo que puede pasar, en lo que puede ocurrir, o en lo que otro dijo, lo que otro piensa. Esto eh, debemos redirigirlo a lo que es la palabra de Dios y ver qué nos dice la palabra de Dios. En 2 capítulo 10, versos 4 y 5, te lo leí en la nueva traducción, la Reina Valera, pero quiero leértelo en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, somos humanos, pero no luchamos
como lo hacen los humanos. O sea, nosotros somos seres humanos, pero aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, nuestra lucha, nuestra forma de trabajar las cosas no son iguales que el resto del mundo. Nosotros no luchamos como lo hace el mundo. Nosotros tenemos unas herramientas y aquí esto es bien importante y por eso quería compartir contigo esta serie de mensajes, de episodios para darte herramientas basadas en la palabra del Señor que te ayuden a poder vencer. Y dice que nosotros usamos las armas poderosas de Dios. ¿Y cuáles son estas armas poderosas? ¿Será que estas armas son físicas? O sea, yo voy a ir con una pistola en mano o con un arma en mano para derribar. No. Nuestras armas no son humanas, son poderosas en Dios, no son como las del mundo. ¿Para derribar qué? ¿Cuál es el objetivo de que Dios nos haya dado unas armas poderosas? Es que estas armas tienen un propósito y es poder derribar las fortalezas del razonamiento humano. Y por eso quería leer esta versión, porque en esta versión enfatiza en esto, en fortalezas de razonamiento humano. En la Reina Valera, que es muy buena también, para mí todas las versiones son buenas, porque a medida que uno profundiza en cada una de las versiones, en vez de restarle, lo que hace es sumarle, enriquecer el texto y poderlo ver de una manera más amplia y con más entendimiento. En la Reina Valera dice que es para destrucción de fortaleza. En cambio, en la Nueva Traducción Viviente te dice que esto es para derribar la fortaleza. Sí, muy bien, fortaleza del razonamiento humano. Yo me hice una pregunta sobre qué es eso de razonamiento humano y después dice, y para destruir argumentos falsos. O sea, hay argumentos que no son ciertos. No podemos dar por sentado que todos los argumentos son ciertos ni que todo el razonamiento va a la par de lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que esto significa que hay formas de pensar, hay creencias, hay patrones mentales que pueden levantarse como muros que te impidan que la verdad de Dios entre completamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tú podrás decir, y Belis, ¿y qué son las fortalezas mentales? Pues mira, una fortaleza mental o el razonamiento humano es una estructura de pensamiento firmemente arraigada, o sea, es una estructura de en tu mente tú tienes muchos pensamientos que hacen una estructura. Si lo ponemos de manera visual, es como decir, es un edificio con muchos pisos que está firme y está bien arraigado al suelo. En este caso, habla de nuestra mente y hay pensamientos, patrones mentales que están bien arraigadas a nuestra mente, que son construidas no de la noche a la mañana, son construidas a lo largo del tiempo, por experiencia, por educación, creencias que nos inculcaron, formas de pensar, de la culpa. Muchas de ellas, ¿verdad? Vienen con las heridas que hemos pasado, por la experiencia. Hay mentiras, hay verdades, hay creencias que van contrarias a la palabra. Y esto es lo que es un razonamiento humano. El razonamiento es una estructura de pensamiento firme. No es que sea mal. El detalle está cuando esos razonamientos son meramente humanos y se vuelven fortalezas en nuestra mente. O sea, que son cosas que están bien arraigadas a nosotros, pero no son correctas, van contrario a lo que habla la palabra de Dios. Y esto es bien importante que nosotros podamos entenderlo, porque yo meditaba en esto y digo, es verdad, muchas veces tenemos tantos pensamientos, ideas, creencias, patrones de pensamientos que tenemos dentro de nosotros que damos por sentado como que están bien, porque se ven bien, porque lo hemos creído siempre, pensamos que son correctas o que van a la par con la palabra de Dios. Así que esto hay que llevarlo a la palabra de Dios para poder ver realmente mi patrón de pensamiento está correcto. Esto es una fortaleza mental que yo tengo que derribar, perdón. Así que, en otras palabras, esto es una manera de pensar repetida. Es como nosotros repetidamente estamos pensando, que se ha vuelto tan fuerte que controla tus decisiones, tus emociones y tus reacciones, aún sin tú darte cuenta. ¿Sabías que muchas veces la manera en que reaccionamos a las circunstancias de la vida son porque ya tenemos una estructura mental de esa manera?
que esto produce que nos controle nuestras emociones y nuestras decisiones. Es la realidad. Ejemplo, cuando tu patrón mental está basado en el temor, en el miedo o la insuficiencia desde pequeño, tú vas a tomar decisiones con miedo a no atreverte a hacer cosas, vas a pensar que todo va a salir mal. Entonces a veces tú dices, no, es que yo estoy razonando. Sí, pero vamos a ver, ese razonamiento que estás teniendo, ¿es el razonamiento correcto de Dios o es un razonamiento humano? Y cuando vamos a la palabra de Dios, esa palabra nos confronta y nos deja pensar si realmente lo que yo estoy pensando está correcto o no. Ejemplo de esto, cuando yo digo, ay, yo no merezco ser amada, porque es que la verdad es que yo tengo tantos errores en la vida, yo no sirvo. Dios no escucha mis oraciones, porque ¿quién soy yo para que Dios me escuche? O cuando decimos, no soy suficiente, yo creo que debo dar más, porque como que no importa lo que yo haga, yo no soy suficiente, yo no soy digno. O si no, es que si yo no lo controlo todo, si yo no estoy al volante de las cosas, nada va a salir bien, porque es que cuando yo suelto el control, todo sale mal. ¿Ve? Estos son patrones de pensamiento, son fortalezas que se van desarrollando, ya sea porque experiencias del pasado que te dijeron que mira, tú no sirves, tú no eres amado, no necesariamente verbalmente, a lo mejor desde pequeño te sentiste que no te amaban, desde pequeño tú a lo mejor tenías unas peticiones y nunca las viste, o pensaste que eras demasiado malo porque la gente te decía, ay, qué bruto tú eres, o te sentías que tenías que tener todo el control de todas las cosas. O sea, estos son ejemplos, pero esto va mucho más allá porque hay muchas cosas, hay muchas fortalezas que se forman en nuestra mente. Te estoy dando ejemplos para que tú puedas identificar esto. Así que pídele al Espíritu Santo que te pueda ayudar a poder identificar cuáles son esas fortalezas mentales que han sido desarrolladas, esa estructura de pensamiento que se han ido desarrollando en tu vida, que son las que Dios quiere que podamos derribar. Ahora, ¿cómo se forman estas fortalezas mentales? Pues mira, como te compartía, las fortalezas no aparecen de la noche a la mañana, de un día para otro. Estos se construyen con pensamientos que vamos repitiendo todo el tiempo, que los reforzamos a lo largo del tiempo. Algunas causas pueden ser ejemplos como heridas emocionales, cuando una experiencia negativa te marcó desde pequeño. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido estos pensamientos. Yo recuerdo cuando yo estaba en intermedia, me hacían bullying, desde elemental me hacían bullying porque yo siempre he sido gordita. Me hacían bullying por unos zapatos de charol que yo tenía, o todavía yo recuerdo a un estudiante que estudió conmigo, valga la redundancia, que me decía en intermedia que yo nunca iba a tener novio. Y aunque no lo crean, esos patrones de pensamiento se van formando. Entonces llega un punto en que tú dices, ay, ¿será que yo podré? Otro ejemplo, y es que tengo miedo o que nadie me escucha o que siempre me hicieron bullying o que siempre me relajaron o siempre me criticaron o siempre me dijeron, ay, es que tú no vas a poder hacer nada o que todo lo que yo hacía lo menospreciaban o juzgaban cosas y uno se desarrolló con esas heridas emocionales a lo largo del tiempo. Y uno piensa que eso no afecta porque uno va creciendo, ay, ya, eso no me afecta. El detalle está que eso va creando en ti patrones repetidos y los se refuerzan con las experiencias que pasamos. Y esas heridas emocionales van formando un pensamiento en nuestra vida. Hay personas que pueden pensar como que no, porque me hirieron en el pasado, porque yo creo que no voy a poder creer en la gente, no puedo confiar. Y hay gente que desconfía demasiado y es porque tienen un patrón de pensamiento de que todo el mundo le va a hacer daño. Otro ejemplo que te puedo dar, las mentiras que hace el enemigo, que te pone el enemigo y te susurra en tu mente todo el tiempo. Es que tú no puedes, es que tú eres un bruto, es que tú crees que Dios va a fijarse en ti, tú crees que Dios iba a tener un plan contigo de todo lo malo que tú has hecho. Y te comienza a susurrar, y te comienza a susurrar pensamientos y mentiras. Y muchas veces terminamos creyéndolas. Otra de las cosas que pueden ser comunes que hacen fortalezas mentales es la cultura y la crianza, con frases o creencias que aprendimos desde casa, desde la sociedad, de donde sea. O sea, de cómo culturalmente a lo mejor te sentiste rechazado porque culturalmente la persona gordita pues no tiene las mismas facilidades o en tu crianza te enseñaron unas cosas y tú te las creíste o te dijeron cosas que te marcaron,
creciste y aprendiste de esa manera. Y eso formó en ti un patrón de pensamiento, de que tú piensas que ahora tú no puedes, que tú no eres suficiente, que necesitas hacer más para que la gente te acepte. Otro ejemplo es el orgullo o el temor, pensamientos que nos hacen resistir la verdad y desconfiar de Dios. Comenzamos a temer siempre, o tenemos mucho temor, demasiado miedo, o tenemos demasiado orgullo para reconocer que necesitamos ayuda. Y estos patrones de pensamiento pueden ser aún más amplios, pero vamos a analizar, vamos a pensar cuáles son esas fortalezas que se han ido desarrollando, qué heridas emocionales he estado teniendo, qué mentiras el enemigo me ha dicho y yo me las he creído, qué cosas en la cultura o en mi crianza están tan arraigadas en mí que yo pensé toda la vida que eso era correcto y no lo es, o que me limitó a mi propósito con Dios, o estoy teniendo demasiado orgullo para reconocer mi necesidad de Dios, o tengo demasiado miedo y temor. Así que cada vez que tú repites un pensamiento de algunas de estas áreas que es contrario a la palabra de Dios, tú sabes que lo que estás haciendo, levantando un ladrillo más en esa fortaleza. Estás poniéndole un ladrillo más a esa pared. Y en esta hora, Dios quiere que tú aprendas a identificar cuál es esa fortaleza, pero no solamente que la identifiques, sino que también la podamos derribar. Ahora, ¿por qué estas fortalezas son tan peligrosas? ¿Sabes por qué? Porque te hacen ver la vida desde una perspectiva distorsionada. No la ves de la manera correcta. Tú piensas que la estás viendo bien, pero cuando Dios abre nuestros ojos espirituales y podemos ver que nuestro patrón de pensamiento no es correcto, eso hace que tu perspectiva cambie. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos alinear nuestra mente y nuestros pensamientos a Dios para que podamos ver de manera correcta, poder tener una perspectiva correcta. ¿Sabes qué? Que una fortaleza te puede llevar a rechazar promesas de Dios sobre tu vida porque piensas que no las mereces, porque piensas que no eres digno, porque desconfías del amor de Dios. O sea, eso puede ser tan peligroso para tu vida, el tener pensamientos y fortalezas mentales humanas, porque puede hacer que tu vida este, sea desconfiar y tú digas, no, es que yo no puedo recibir las promesas de Dios. ¿Tú crees que Dios se va a fijar en mí? ¿Tú crees que Él realmente me va a amar? También te puedo llevar a tomar decisiones basados en el miedo o basados en la culpa o vivir atado a un pasado que ya Dios te perdonó. Así que es muy importante que podamos entender que estas fortalezas mentales son mucho más peligrosas de lo que pensamos. ¿Y sabes qué es lo más serio? Que estas fortalezas pueden frenar tu propósito. Porque donde hay una fortaleza, no hay libertad para obedecer plenamente en Dios, porque nos cuestionamos, porque tenemos una perspectiva distinta a lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que esto es muy importante, que podamos entender que cada fortaleza que se levanta es importante que nosotros aprendamos a derribarla con la palabra de Dios. Ahora, Ibeliz, yo quiero aprender cómo derribar estas fortalezas mentales. Pues mira, te voy a dar varios pasos. Número 1, reconoce la fortaleza. O sea, pídele al Espíritu Santo que te muestre cuáles son los pensamientos que están dominando tu mente y no vienen de Dios. Haz un inventario de tus pensamientos. Y en esto meditaba hoy, en cómo nosotros podemos hacer un inventario de nuestros pensamientos. O sea, qué yo estoy pensando. Y una de las herramientas que te puedo compartir que yo he comenzado a hacer y que lo he visto en varios lugares, de que te lo recomienda tanto personas creyentes como personas seculares que dicen, mira, esto es una manera en que tú puedes trabajar con tu mente y con tus hábitos. Es tener un diario de pensamiento. Y Beli, ¿qué es eso? Pues mira, puedes tener una libreta, puede ser en el celular, puede ser en tu computadora o puede ser verbal. Puedes escribirlo permanentemente, como puedes escribirlo y reflexionar y luego desecharlo, ¿verdad? Si no quieres tener un registro de tus pensamientos, pero lo importante es que puedas reflexionar y hagas un inventario. Así que yo tengo una libreta donde comienzo a escribir diariamente cuáles han sido mis pensamientos en ese día, cómo me he sentido, qué he hecho, cómo pienso, cómo razono en ese momento. Y en el pasado episodio compartí sobre esta herramienta y les hablé que que me ha ayudado a mí a poder identificar que en días en particular del mes, como que siempre tengo un tipo de pensamiento.
donde como que me pongo más down o diferentes cosas, aunque esto tiene que ver también mucho con lo que son las hormonas y todas esas cosas. Pero es importante porque como seres humanos podemos hacer inventario de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos y poder identificar cuáles esas áreas que tenemos que modificar en la vida o qué cosas que a veces pensamos que no las tenemos, pero si no verbalizamos nuestros pensamientos nos siguen dominando. Así que una de las cosas que comenzamos a destronar fortalezas mentales es siendo intencionales y conscientes de cómo están mis pensamientos. ¿Cuál es mi inventario de pensamientos? ¿Qué es lo que está dominando mi mente? Porque sabes que los pensamientos son los que dominan tu mente. A donde están yéndose tus pensamientos, comienzan a irse tus decisiones y lo que haces como decisiones se convierten en tus hábitos y lo que se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores, en tus creencias, en tu diario de vivir y lo que tú haces con tu diario de vivir se ve reflejado en tus decisiones y en tu estilo de vida y en el resultado que tienes. Y hay veces que estamos viendo los resultados que no queremos y pensamos que simplemente por hacer algún cambio superficial vamos a hacer que las cosas cambien. Todo tiene que comenzar desde la raíz. Y sabes qué? Que la raíz está en nuestra mente. Así que te invito a que hagas la prueba. Yo lo empecé y créeme, he visto la diferencia. Y eso es como quitar tu peso, quitarle peso a tu mente, porque ya no lo tienes en tu cabeza, lo pusiste en un papel. Entonces eres como que más consciente. Eso es por lo menos mi experiencia, ¿eh? De que es un hábito que hay que ser constante. No necesariamente vas a poderlo hacer todos los días. Si no puedes, pues por lo menos coge un día en particular de la semana para hacer un resumen de cómo te sentiste esa semana, cómo pensaste y comienza así. O sea, no tiene que ser algo escrito de manera coherente en el sentido de que todo tiene que estar ahí bien para que alguien lo lea, porque realmente es para ti nada más. O sea, tú puedes decir, ay, hoy me sentí cansada y de momento decir, ay, en la tarde comencé a leer un libro y me hizo pensar en estas cosas y estuve reflexionando sobre este tema que me dejó pensando. O sea, no tiene que ser como que todo bien lineal, ¿eh? Que vacíes tu mente en un papel. Créeme que te va a ayudar y comienza a hacer ese hábito y a meditar. Pídele al Señor que te ayude a poder ser consciente, a reconocer cuáles son esas fortalezas y que te muestre cuáles son esos pensamientos que están dominando tu mente y que no vienen de Dios. Así que te puedo hacer varias preguntas. Número uno, ¿qué mentira he creído por mucho tiempo? Que pensaba que era verdad, pero me doy cuenta que no es cierto. ¿Qué pensamiento me está limitando mi fe o mi obediencia a Dios? Paso número dos, tienes que confrontar ese pensamiento con la verdad de Dios. Cada fortaleza solo se va a derribar con la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra de Dios. Si tu fortaleza es no soy suficiente, la palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, vamos a confrontar estos pensamientos que yo estoy teniendo en mi mente y no verlo de un punto de vista de que Dios quiere que hagas este inventario para que te sientas peor o para decir, diantre, qué malos pensamientos tengo o porque Dios quiere juzgarte y quiere señalarte. No, al contrario, Él quiere que tú seas consciente de tus pensamientos y quiere reprogramarte. Él quiere que tú comiences a limpiar tu mente y comiences a pensar como Él quiere que tú pienses. Y para esto tú tienes que confrontarlo con la verdad de Dios, que es su palabra. Y para que puedas confrontarlo con la verdad de Dios, de su palabra, es necesario que tengamos contacto con su palabra. Y podrás decir, ay, Beli, pero es que hay cosas de la Biblia que yo no entiendo. Para eso está el Espíritu Santo, primeramente, también puedes buscar reflexiones o buscar definiciones, por lo menos la manera en que yo leo la palabra y si hay algo que no entiendo, obviamente siempre le pido al Espíritu Santo que me dirija, que me dé revelación, porque la palabra de Dios es por medio de revelación, de tener fe, ¿verdad? Pero el que podamos estudiar la palabra de Dios, puedes buscar referencias bíblicas, contexto histórico, puedes verificar, decir, mira, un ejemplo, hoy estuve leyendo 2 Corintios capítulo 10, que es el que les compartía, y yo decía, ¿qué será una fortaleza mental que yo hice? Yo verifiqué la definición. ¿Qué significa razonamiento humano? ¿Qué significa una fortaleza mental? Entonces ahí él comenzó, ok, mira esto, comienzo a profundizar, ahora entiendo por qué la Biblia dice que, que yo soy humana, pero yo no puedo luchar con humano, porque es que las herramientas que Dios me da son espirituales y es por medio de la palabra. ¡Wow! Es verdad.
que muchas cosas uno puede estar pensando y tener un patrón de pensamiento que realmente no es el correcto. Entonces eso te va llevando. Hay cosas de la Biblia, hay libros de la Biblia que se tienen que leer con más contexto histórico. Hay otras que tú puedes leerla y puedes buscar definiciones de palabras o buscar un libro de apoyo, un diccionario bíblico, diferentes recursos. Puedes tener varios recursos que te ayuden a aprender libros que sustenten ese tema que quieres trabajar de la palabra, pero que nada sustituya a la palabra de Dios. Y créeme que si tú estás realmente interesado en confrontar tu vida con la palabra de Dios, Dios no te va a dejar como estás. Dios te va a dar revelación. Y la palabra de Dios es como un espejo que te muestra cuál es tu condición, cuál es nuestra condición real, que nos podemos ver. Ahora, es importante que podamos entender que cuando nos veamos a la luz de la palabra, no lo dejemos simplemente con vernos, sino que también dejemos que esa palabra nos transforme, que esa palabra haga que surja una renovación en tu mente. Y ese es el próximo paso, es renovar tu mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Romanos 12:2 dice que transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que quiere decir que la palabra renueva nuestra mente. Así que esto quiere decir que nuestra mente puede ser reprogramada. Hay una frase que no es cierta, que mucha gente dice, ay, es que yo soy así. Esa es mi forma de ser. Así soy. Pues ¿sabes qué? Puede ser así, pero Dios quiere que seas transformado. Dios quiere que te renueves. Dios nos va renovando, Dios hace cosas nuevas. Así que esto no es un evento único, esto es un proceso diario. O sea, no quiere decir que, ay, Beli, pero es que yo llevo un día, llevo una semana y no veo cambio. Es que recuerda que esto es un proceso diario. Reprogramar tu mente con la palabra es lo más importante. Porque tiene que ser por medio de la palabra del Señor y no con nuestras emociones, no como me siento, no como yo entiendo, sino como dice la palabra de Dios. Y para esto, el próximo paso es importante, es que podamos orar y someter nuestros pensamientos a Cristo. Dice que el Señor, ¿verdad? Que Él derriba toda fortaleza que se levante contra su conocimiento. Esa porción bíblica también habla de que debemos llevar cautivos todo pensamiento a Cristo. Y esto es el verso 5 que dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Dios. La versión Reina Valera del 60 dice, eh, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nos toca a nosotros llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y en otro episodio te voy a hablar de cómo reprogramamos nuestra mente y cómo podemos llevar cautivo nuestros pensamientos. Pero es importante que podamos orar y someter nuestros pensamientos a Cristo, porque la oración no solo nos libera, sino que reposiciona nuestra mente bajo la autoridad de Dios. Así que vamos a reposicionar nuestra mente a la autoridad de Dios. Y último paso es que persevere. Sabes que las fortalezas no se van a caer de un solo golpe, de un solo día, de varios días. Esto va a requerir de ti disciplina espiritual y constancia. Wow, Ibeli, te la pusiste difícil, porque es que yo no tengo disciplina, es que yo no soy constante, es que, mira, tú sabías que yo siempre empiezo y no termino, y me cuesta ser constante. ¿Sabes qué? Yo decía lo mismo, pero entendí algo. Y ese texto el Señor me lo ha dado de hace un tiempo. Y es que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y sabes que el dominio propio habla de que yo puedo controlar mis emociones y que yo puedo desarrollar disciplina espiritual y ser constante. Si yo tengo un pensamiento alineado a Dios, reprogramo mi mente y derribo esa fortaleza mental de decir que yo no tengo disciplina. Sabes que si tenemos disciplina y constancia, lo que pasa es que lo tenemos en las cosas que muchas veces no nos ayudan. Ejemplo, ¿eres constante o voy a ponerme en mi personal, porque yo ¿verdad? No sé en tu caso, pero en mi caso, muchas veces fui constante en lo que era comer mucho dulce. Y yo decía, no, es que yo no puedo ser constante en comer bien. No tenía constancia en lo bueno, pero eso no significa que yo no tuviera la habilidad, la capacidad o esté ejerciendo la constancia. Lo que pasa es que estaba ejerciendo la constancia en lo que no ayudaba. Y la disciplina. La disciplina no es un castigo, disciplina es hábitos que tú haces constantes y no importa qué.
te sientas bien, no te sientas bien, estás disciplinado, haces la tarea que te corresponde. Lo que pasa es que muchas veces tenemos fortalezas mentales que nos hacen pensar que no podemos ser disciplinados en lo espiritual o en lo correcto ni ser constantes. Así que cada vez que eliges creer la verdad, es un ladrillo que se cae. Así que sé constante. Esto no se trata de perfección ni de rapidez. Se trata de tener una creencia firme en la palabra de Dios y ser constante en esto, mantenerte, mira, día a día. Puede que un día caigas, puede que un día falles, pero no por eso te detengas, continúa. Hay cosas que te van a ayudar a poder desarrollar la disciplina y la constancia, pero tienes que ser intencional. Así que persevera, porque la palabra de Dios es enfática, que dice, el que persevere hasta el fin, este es el que será salvo. Así que esto se trata de perseverancia y de consistencia. Así que quiero dejarte como ejemplo práctico que cuando venga un ejemplo a tu vida, una fortaleza, ejemplo, ay, es que soy fracasada, ¿cómo lo vas a contrarrestar? ¿Cómo vas a poder trabajar esa fortaleza mental de inseguridad, de temor, de sentirte menos? Voy a buscar qué dice la palabra de Dios. Así que cuando pienso que soy un fracaso, perdón, voy a la verdad de Dios que dice, en Cristo soy más que vencedora. ¿Por qué pensar que yo he fracasado? Si Dios me dio la victoria, esto lo dice en Romanos 8:37. Y esa verdad bíblica me va a llevar a accionar. ¿Accionar de qué manera? Declarar esa verdad cada vez que el pensamiento venga y vamos a actuar como alguien que camina en victoria. Porque si tú piensas que eres un fracaso, vas a comenzar a caminar como un fracasado. Pero si comienzas a cambiar esa verdad, esa mentira por la verdad de Dios de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, vas a poder caminar en victoria. Aunque sientas que tu vida venga por procesos difíciles o por procesos que las cosas no salen como esperamos, porque las cosas no salgan como esperas no significa que tu vida sea un fracaso, no significa que tú seas un fracasado. Pues mira, levántate y sigue porque largo camino te resta. Otra de las cosas que quería compartir contigo es varias preguntas de reflexión que pudieras hacer. Quiero compartirte 4 para que puedas reflexionar sobre estas fortalezas mentales y de qué manera, ¿verdad?, podemos trabajar en ellas. ¿Qué pensamiento o qué creencias me han limitado por años? Así que comienza a hacer este inventario. ¿Cuáles son estos pensamientos? ¿En qué yo he creído que me están limitando? ¿Estoy pensando como Dios piensa o estoy pensando como el mundo? Esto es algo que debemos de reflexionar, porque sabes que muchas veces somos influenciados por el mundo, por cómo piensa el mundo. O sea, porque ahora el mundo piensa que te puedes identificar con ser lo que tú quieres ser. O sea, si te crees gallina, pues puedes ser gallina, ¿por qué no? Eso realmente va alineado a lo que Dios piensa en el propósito de Dios sobre tu vida. Así que esto que yo estoy pensando, ¿va acorde a la palabra o va acorde a lo que el mundo piensa? Ahora, ¿qué verdad yo necesito declarar para yo poder renovar mi mente? Otra pregunta, ¿estoy dispuesta a permitir que Dios derribe esas estructuras mentales en mí? Esta es otra pregunta muy importante en la cual debemos de reflexionar, porque cuando le pedimos a Dios si queremos que renueve nuestra mente, esto va a significar que muchas cosas, muchas estructuras mentales que tenemos en nuestra vida van a ser derribadas y hay que permitirle a Dios que derribe esas estructuras mentales en nuestra vida por medio de su palabra. Así que eso es algo que Dios no lo va a hacer, como te digo, de manera obligatoria o de manera tirana. Dios es un caballero. Dios hace lo que tú le permitas que él haga en tu vida. Así que permitámosle al Señor que Él opere en nuestra vida para que vaya renovando nuestra vida cada día. Así que recuerda leer la palabra de Dios y te invito, te voy a dar 3 citas bíblicas. Si te interesa, puedes anotarla y buscarla en la palabra del Señor. Es 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y verso 5, que es el que estuve leyendo. También Romanos 12:2, que es el otro de los versículos que te estuve leyendo, pero también puedes buscar Efesios 4, 23 y 24. Y vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? De escribir 3 fortalezas mentales que tú puedas identificar. Escribe 3 fortalezas mentales que tú puedas identificar y vas a buscar en la Biblia una verdad que pueda reemplazar eso. Ejemplo, una fortaleza mental. Pues yo siento que no tengo, o sea, que a nadie le importa quién soy o lo que otros puedan pensar de mí. O me siento que rechazada o con miedo. ¿Qué dice la Biblia? Siento que no puedo, siento que soy un fracaso. O yo siempre pienso que lo que empiezo nunca lo termino.
¿qué dice la Biblia? Vas a buscar esos textos bíblicos con la cual puedas reemplazar esa fortaleza mental y cada día, mira, vas a meditar en esa palabra. Así que es importante que medites en la palabra de Dios, que busques la palabra de Dios, que declares esta verdad, que no la vas a repetir simplemente como que, ay, tengo que repetirla, soy amada, soy perdonada, soy hija de Dios, soy hija de Dios, soy hija de Dios, soy amada. No es hacerlo repetitivo porque sí, porque quieres que tu mente reprograme, es que la creas. ¿Cómo, verdad, puede hacer que esas fortalezas mentales se vayan derribando? Que cuando tú busques una verdad de la Biblia, tú no solamente la leas, sino que la creas, porque todo aquello que tú crees se hace fuerte en tu mente, porque el cemento de los pensamientos es cuando tú le pones fe a ese pensamiento, o sea, cuando tú le pones el creer. Por eso dice la Biblia que para seguir a Cristo hay que creerle. Tienes que creer que le hay. O sea, tienes que creer que está Dios. Si tú no crees, no va a ser realidad en ti, porque tú no lo estás creyendo. Si no tienes fe en algo, no lo vas a recibir. No porque por simple decir, pues yo tengo fe, voy a creer. No, es que una fe genuina es lo que produce que esa declaración de verdad se vuelva una realidad en tu vida. Así que debes de creerla en fe, cada una de las palabras que dice ¿verdad? Que dice Dios sobre tu vida. Y puedes escuchar música cristiana, escuchar podcasts como este que te ayudan, que te dan herramientas, al igual otros, y buscar personas que te pongan a ayudar con estos hábitos diarios que te acerquen a Dios. Así que quisiera hacer una oración antes de culminar este episodio, así que te invito a que me acompañes en esta oración. Y dice, Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por revelarnos las fortalezas que muchas veces están en nuestra mente y nos limitan para que nosotros no podamos ver de la manera que tú ves. Ayúdanos, Señor. Hoy te entregamos nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestros razonamientos. Ayúdanos, Señor, cada día a que con las armas que tú nos has dado, que son poderosas en ti, para que podamos derribar todas estas fortalezas que se levantan en contra de tu conocimiento. Quiero poder pensar, poder hablar y poder actuar conforme a tu verdad y a tu palabra. Gracias, Señor, y ayúdame en medio de este proceso. Te permito que seas tú el que vayas renovando mi mente por medio de tu palabra y que cuando sea confrontada con tu palabra podamos, Señor, recibirlo en fe y poder accionar conforme a ella. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Así que recuerda que lo que domina tu mente dirige tu vida. Espero que esta oración sea en lo profundo de tu corazón y que este episodio haya sido de mucha bendición para tu vida. Así que recuerda que si tu mente está llena de mentiras, vas a vivir limitado. Pero si esta verdad de Dios te llena, vas a poder caminar en la libertad de Dios. Porque dice la Biblia que la verdad es la que nos conoceréis la verdad y la verdad es la que te hará libre. Así que Dios quiere liberar tu mente, porque una mente libre en Cristo es una mente que puede discernir, creer y obedecer. Así que hoy es un buen día para comenzar ese proceso de renovación y derribar todas esas fortalezas y renovar tu mente para que puedas vivir en el propósito por el cual fuiste creado. Así que si este episodio fue de bendición para tu vida, yo quiero que lo compartas con otros, porque lo bueno se comparte. Hay alguien que conoces que necesita liberarse de estos pensamientos limitantes. Así que sé tú esa persona que ayude a otros a que puedan liberar también su mente y puedan derribar esas fortalezas mentales. Así que no te olvides compartirlo con otros, dale like, suscríbete a nuestro canal, déjanos tu comentario, para nosotros es muy importante. Así que recuerda, transformar tu mente es el primer paso para que puedas transformar tu vida. Así que nos vemos en el próximo episodio de Viviendo en Propósito Podcast con Ibelis. Hasta la próxima.